Vamos a reanudar esta sesión de trabajo dentro de las 12ª jornadas con temas diferentes. Como ustedes han visto, quienes nos han seguido en otras ediciones, jornadas, o quienes asisten por primera vez, nunca hemos titulado a estos eventos jornadas sobre derecho penal, sino siempre jornadas sobre justicia penal, con el ánimo de abarcar bajo ese rótulo mucho más que el derecho penal o el derecho procesal penal o el derecho de ejecución de penas, con el propósito, de abarcar otras disciplinas, exposición sobre otras disciplinas que coinciden en el interés hacia el delito, quien lo comete, la víctima, pero que no son propiamente jurídicas y que revisten, sin embargo, la máxima importancia para los fines de la justicia penal. Es por esto que en algunas oportunidades hemos dedicado una buena parte de las jornadas a la revisión de temas criminológicos. Hemos tenido la presencia de catedráticos, de investigadores, de colegas, criminólogos o penólogos, no propiamente juristas, sino personas que desde otras perspectivas también analizan el problema de la delincuencia. Y este es también el caso ahora de la criminalística. La criminalística, a la que dedicamos unas jornadas enteras y parte de otras, es un acervo de ciencias, disciplinas, un conjunto de conocimientos que ha adquirido enorme importancia, sobre todo en nuestro tiempo. La tuvo siempre en la investigación de los delitos, inclusive en su incipiencia, pero hoy es una disciplina verdaderamente decisiva. No les estoy invitando a que vean series de televisión sobre la criminalística que acreditan sus atractivos, su importancia, su relevancia, su papel en la investigación criminal, sino que tomen en cuenta la realidad de la investigación, en la que la figura del criminalista o de los criminalistas en las distintas áreas del conocimiento en que participan es verdaderamente esencial. El ingeniero, el químico, el médico, el psicólogo, dedicados al quehacer de la criminalística, contribuyen de manera decisiva, como todos sabemos, a la investigación adecuada, a la persecución eficiente y finalmente a la administración de justicia. Con una gran frecuencia, los juristas que tienen a su cargo las instituciones del Ministerio Público o de la Judicatura, de la Magistratura, deben volverse hacia el criminalista o hacia los colegas de esas otras áreas que participan para inquirir cuál es la responsabilidad, quién ha cometido el delito, cómo deben resolver los casos ante su jurisdicción. Por supuesto que esto no puede ser. El criminalista aporta conocimientos en aquellos ámbitos en los que el juez no es versado, pero no sustituye al juez ni absorbe su responsabilidad. De ahí que el juez, el abogado, deban contar con buenos conocimientos de estas disciplinas, porque finalmente el juez es, como tanto se ha dicho, el perito de peritos, quien va a decidir conforme a su leal saber y buen entender, con base en los conocimientos que tiene y en su sentido común, en su experiencia, en su prudencia, cuál va a ser la decisión sobre responsabilidad penal, pero tiene que sustentarla en las aportaciones de estas importantísimas disciplinas. Es por ello que, contando con la colaboración de una espléndida agrupación nacional de criminalística, la Academia Mexicana de Criminalística, que preside desde hace tiempo como presidente honorario el doctor Rafael Moreno González, y que ha tenido distintos presidentes y los tiene en la actualidad. Usted la ha presidido, ¿verdad, doctor? Bien, contando con la Academia de Criminalística, hemos integrado esta segunda etapa de las deliberaciones de las jornadas sobre justicia penal. En ellas tenemos, para las intervenciones de esta tarde, tanto a la doctora María Guadalupe Martínez Flores como al doctor Jorge López Hernández. El doctor López Hernández, que nos va a hacer el favor de intervenir hoy, estaba previsto para una intervención mañana. Se van a invertir simplemente las presentaciones en la escena, pero no se suprime ninguna de las conferencias previstas.
En primer término, voy a pedir hacer uso de la palabra a la doctora María Guadalupe Martínez Flores. Es médico cirujano, yo diría médica cirujana, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en Ciencias Penales, con especialidad en Criminalística, maestría realizada en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Ya verán ustedes qué bien ha servido y cuánto a México ese Instituto Nacional de Ciencias Penales. Por esta tribuna han desfilado muchos egresados del INACIPE, unos en criminología, otros en ciencias jurídico-penales, los acabamos de escuchar interviniendo en esta aula, y otros en criminalística, como es el caso. La doctora Martínez Flores es catedrática en diversas universidades del país, es miembro de Número y ha sido presidenta de la Academia Mexicana de Criminalística, entre otras agrupaciones a las que ella pertenece dentro y fuera del país. El tema que nos hace el favor de abordar es el referente al análisis espectral aplicado a la investigación de documentos. Doctora, tiene usted la palabra. Buenas tardes a todos. Pues, como buena egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, es un honor estar en esta casa, nuestra casa de universitarios y de todos aquellos que visitan nuestra casa universitaria. Muchas gracias al doctor García Ramírez por la invitación a participar en las 12ª Jornadas de Justicia Penal y Criminalística. Y bueno, vamos a platicar un poquito en relación a lo que es la actualidad de los documentos. Hablar de los documentos hoy en día, por lo que decimos, el estudio del análisis espectral en la investigación criminalística, significa estar hablando del documento actual. En el pasado nosotros hablábamos de lo que se llamaría la parte del estudio grafoscópico, como lo conocemos en muchas de las periciales, en donde solamente abordábamos el estudio de escritura y el estudio de firmas, manejada siempre por el perito, como señalamos, el perito en grafoscopía. ¿Por qué este perito ha tenido que tener una evolución con el paso del tiempo? La evolución se debe a todos los elementos que estamos teniendo en la actualidad, de evolución tanto científica como evolución informática. Las ciencias penales se han visto muy beneficiadas y también, por una parte, el crimen organizado se ha visto muy beneficiado con todo el avance tecnológico. La tecnología ha permitido que nosotros podamos incluir una parte de tecnología al estudio tradicional que se hacía sobre los documentos. Hasta hace unos 40 años aproximadamente, los documentos no eran muy susceptibles a falsificar. Lo que más falsificábamos o alterábamos eran escrituras o eran firmas. En la actualidad hay una gran cantidad de documentos que vienen siendo falsificados o que vienen siendo modificados o que están sujetos a ese proceso. Eso ha llevado a que se haga una evolución mayor sobre el estudio, que ya no solamente es escritural, que sigue siendo documental, que también sigue siendo sobre firmas, como siempre lo vemos en los juicios, pero que también se haga una parte muy especial donde es el estudio del documento per se, incluyendo todo lo que va a ser su sentido de fabricación, su aspecto de tintas, su aspecto de materiales que se usen, y todo ese cambio lo hemos venido viviendo de una manera que no nos hemos dado cuenta muchísimo, tal vez como ciudadanos, porque solamente escuchamos que si somos miembros de un banco nos van a cambiar nuestras chequeras, y las chequeras actuales están vigentes hasta tal fecha y a partir de esa fecha hay que cambiarlas por otra. Pero nunca nos dice el banco por qué. Que nos cambia nuestra tarjeta de crédito para que ahora tengamos una tarjeta de crédito con chip y la otra ya no funciona. Y que nos recomiendan que la cambiemos, pero tampoco nos dicen por qué. Que tenemos que para el próximo año votar con una credencial de elector que tiene que ser nuevamente vigente, aunque al final dicen, bueno, pero sí puedes usar la otra, porque penalmente y legalmente no hay una prohibición para usarla. Sin embargo, es una mayor seguridad. Que nos cambiaron los billetes, hoy tenemos billetes de polímero, y antes teníamos solamente puros billetes de papel, y hoy tenemos billetes de polímero.
Y todo eso lo vivimos todos los días. Todos los días usamos documentos, todos los días tenemos a la mano documentos y pasan con nosotros por enormidades y los cambiamos y los dejamos y no entendemos por qué viene todo ese cambio. Lo que viene atrás de todo ese cambio es un gran caudal de elementos que pueden ser sujetos a alteración, sujetos que son sujetos a falsificación, que comúnmente vamos a encontrar, y que muchas veces no entendemos o no comprendemos cómo está el proceso de falsificación. El tratar de la parte espectral significa que, si bien es cierto, hubo una gran evolución para que todos esos documentos empezaran a cambiar, también fue después, bueno, ¿y cómo vamos a verificar o cómo vamos a tener la certeza de que ese documento realmente es el auténtico? ¿O cómo vamos a tener la certeza de que está alterado? Esto generó que se iniciara un estudio documental mucho más amplio y que, ayudado con la tecnología, nos permitiera hablar de algo que nosotros le vamos a llamar en el equipamiento, por eso mandamos el análisis espectral, que no significa otra más que el estudio de lo que nosotros conocemos normalmente como la luz. La luz, que en sus diferentes facetas nos va a permitir hacer en cualquier documento un estudio, pero un estudio físico, no químico. En el pasado, cuando inició todos estos, se hacían estudios químicos, pero el problema que teníamos es que eran estudios destructivos, porque al hacerlo químico yo tenía que quitar un segmento, mutilar, y eso a veces las partes ya no lo permitían, y si intervenían 3 peritos tenía que tener 3 mutilaciones. Esto hoy en día ya ha quedado muy atrás, ya no vemos las periciales químicas, salvo contadas excepciones. ¿Y por qué han sido sustituidas? Por los análisis espectrales, por los análisis no destructivos y que podemos verificar con relativa facilidad si estamos capacitados y si contamos con el equipo adecuado, y si nuestra procuraduría o nuestro perito particular conoce bien el manejo y empleo de esos equipos, podrá detectar miles de cosas que no son vistas a simple vista y que nos pueden ayudar mucho en el estudio espectral para cómo poder ayudar en la justicia en decir si está bien hecho o no está bien hecho este documento, o resulta que el documento falsificado muchas veces está mejor hecho que el original. Pero eso no significa que porque esté mejor hecho que el original se va a convertir en auténtico, y el original, como es de menor calidad, se va a convertir en falso. Entonces, esto implicaría que tenemos que tener un gran conocimiento, porque yo no soy un buen conocedor de la criminalística en ese campo. Voy a decir que el que está mejor hecho es el auténtico y el otro es el falso. Decimos, eso no es posible. Entonces, ¿para qué nos va llevando toda la parte que vemos? Bueno, para hablar de lo que llamamos el espectro electromagnético. ¿Qué es el espectro electromagnético? Le decimos, es únicamente la radiación que una sustancia, un papel, una tinta o algo que integremos a nuestro documento nos va a dar, absorbiendo o emitiendo luz. Es únicamente lo que vamos a ver, emisiones de luz o absorciones de luz. Y estas absorciones y emisiones de luz nos van a llevar a identificar sustancias que nosotros vamos a llamar como elementos de seguridad, candados de seguridad o códigos de seguridad, que es el lenguaje del perito. Dentro de esta parte decimos, ¿qué podemos obtener dentro de ese espectro de luz? Bueno, el perito va a poder ver hoy en día y va a poder demostrar en un juzgado la frecuencia a la que está ese documento, determinando que hay un elemento de seguridad. Nos va a dar la onda de magnitud y nos va a dar también qué radiación está emitiendo ese documento que la haga diferente de otro. Y entonces, sin ser destructivo, vamos a permitir que estos documentos los vayamos nosotros analizando o lo podamos hacer. La que sigue, por favor. Hablamos de lo que es el espectro de luz. Bueno, dentro del espectro de luz tenemos que tener conocimiento de que nosotros solamente miramos una pequeña fracción del espectro de luz. Estamos mirando desde los 400 nanómetros a los 700, normalmente. Esto es muy pequeño para el rango de luz. Eso es lo que una persona normal puede mirar. Hay personas que pueden mirar un poquito antes de los 400 y después de los 700, pero normalmente
Con anteojos o sin anteojos, ese es el rango que pudiéramos mirar. El resto no lo miramos. Ahí estamos viendo lo que es un espectro de luz. ¿Habría posibilidad de disminuir un poco más la luz? ¿Sí se puede? ¿Ya no? Bueno, espero que podamos ver algo. En el espectro de luz, lo que vemos en la parte central, estamos hablando de los 400 a los 700, nada más. Esa luz que vemos, que va desde el morado hasta esa parte roja, es el infrarrojo y el ultravioleta, pero que nosotros conocemos en un arco iris normal. Es algo muy parecido a lo del arco iris. El resto ya no lo vamos a poder manejar nosotros. Y como ya no lo vamos a poder manejar, es la zona que no vemos. Entonces, bueno, ¿con este? ¿O con cuál? ¿Tienes? Okay. En esta zona que pudiéramos ver, esta es la zona que un análisis espectral me va a permitir mirar. Los ultravioletas y los infrarrojos, que yo no conozco y que yo no voy a poder ver normalmente. ¿Qué es lo que yo veo? Muchas veces a lo mejor un documento está alterado, pero yo decir, no está alterado, no es que no esté alterado, a lo mejor el perito no tiene el equipamiento suficiente para detectar una alteración, no necesariamente que no lo esté o que no conozca la parte de lo que tenemos. ¿Qué es un equipo de análisis espectral? Es lo que aquí tenemos, es simple. Es una caja que pudiéramos tener, que está compuesta de filtros totalmente manuales, automatizados, como los queramos, en donde nosotros tenemos un gabinete, introducimos el documento y a partir del documento cerramos esto para que no cause daño, son radiaciones que no podemos ver, entonces cerramos ya que lo tenemos y lo empezamos a manejar de una manera como cualquier computadora normal, conociendo los rangos de frecuencia. Una vez que terminamos el estudio, levantamos, sacamos nuestro documento y no hay daño para las manos, no hay daño para los ojos, no hay mayor daño ni para el documento. Y lo podemos hacer las veces que sean necesarias. ¿Qué nos determina un análisis actualmente espectral? Pues nos va a determinar la autenticidad de un documento. ¿Qué documento es auténtico? Por lógica me va a determinar la falsedad de ese documento o si ese documento está sujeto a alguna alteración. Me va a determinar la cantidad de tintas que uso. Hoy en día la moda en los elementos de seguridad son las tintas. Entre más conozcamos de tintas, entre más usemos tintas, mejores elementos de seguridad tendrá un documento. Y también me va a permitir ver si yo estoy alterando o no textos escritos, que ahí ya entraríamos a la parte un poquito judicial, con las plumas normales. ¿Puedo alterar textos? No puedo alterar textos. ¿Cómo los puedo detectar? Y cualquier otro elemento que esté sujeto a radiaciones que nosotros podamos medir longitudes y frecuencias de ondas. Por lo tanto, diremos que la falsificación de un documento, como lo vamos a tomar, es una supresión que vamos a tener, total o parcial, de algunos elementos que integren ese documento o que nosotros alteremos y que no estén presentes en el documento original o en el documento que se considera auténtico o que la institución emite como auténtico. Por eso decíamos que hay documentos falsos que están mucho mejor hechos que los auténticos, pero si la institución solamente reconoce determinados elementos de seguridad, esos serán los que serán contabilizados. El resto no lo tomaremos. Hablamos también de alteraciones. Alteraciones no es una modificación completa, es una modificación parcial que vamos a tener de eso. Y que también vamos a poder detectar con los filtros o con elementos que pueda haber un equipo espectral. Por lo tanto, en la autenticidad de un documento, nosotros vamos a poder tener dos elementos que podemos detectar. Los papeles, lo que le vamos a llamar soportes, que también pueden ser los polímeros en el caso de lo que son los billetes actuales, o cualquier otro elemento que no fuera papel, pero que nos sirva de soporte, en donde vamos a dar las tintas que van a fluorecer, ya veremos cuáles son, las tintas que son de diferentes tonos, también los hilos que pueden ser fluorescentes, las microimpresiones, que son textos pequeños, y elementos magnéticos que nos van a servir como código de barras, que no vemos, y que nosotros podemos ver la lectura de ese código de barras como trae la credencial del IFE, y que se puede hacer la lectura como trae sus tarjetas de crédito, y que podemos sacar la lectura de la visibilidad de sus datos. Las tintas, hay una gran gama de tintas. Podemos tener tintas que fluorescen, tintas que hacen iridiscencia, tintas que van a penetrar,
tintas infrarrojas, que son las más frecuentes que vamos a ver, estas dos, tintas para las impresiones, que les vamos a llamar calcográficas, y tintas que le podríamos llamar ópticamente variables, porque van a tener una óptica de variación. Vamos a empezar con algunos ejemplos. Aquí le llamamos una tinta iridiscente. Bueno, estas tintas son un elemento que vienen en banda, como la manejan los euros, y que se van a localizar en esta zona. Y son tintas que cuando las vemos van a empezar a cambiar como pequeños hologramas. Estas tintas van a variar dependiendo del filtro que yo esté usando y del ángulo en que yo las quiera mirar. Ese es un elemento de seguridad que les va a dar, pero que no está integrado en la fibra del papel, sino que está integrado solamente como una banda que se coloca en la primera parte. Tenemos otros elementos que llamamos la tinta ópticamente variable. ¿Por qué la llamamos ópticamente variable como nuestra moneda? Porque va a tener variaciones de acuerdo a la óptica. Si nosotros miramos de alguna manera, observaremos este color. Y si nosotros cambiamos de otra manera y giramos desde otro ángulo, observaremos otro color. Los dos colores están presentes en uno y dependerá de la óptica con que yo tenga para que yo pueda mirarlos y yo pueda pensar que estoy ante un elemento de seguridad en dos tintas que se están haciendo la misma creación del documento. Tenemos otras que le vamos a llamar nosotros como lo que se llama comúnmente los sellos de aguas y que se pueden llamar como filigranas. ¿Qué son esto? Son elementos de seguridad como cuando vemos la Sor Juana o cuando vemos al Diego Rivera o cuando vemos cualquier elemento que está en el billete, que decimos está a la sombra. Pero esa es la que nosotros conocemos en nuestros billetes, la que se ve como blanca. Sin embargo, tenemos que entender que hay unas que decimos son filigranas bitonales y hay otras que van a ser multitonales. ¿Qué significa bitonal? Que son dos tonos, un tono claro y un tono más oscuro. ¿Y que puedo tener en más tonos? Sí. Mientras más tonos tenga, mientras más yo detecte, mejores elementos de seguridad tendrá mi documento. Dentro de estos bitonales tendremos que decir que entra el proceso de fabricación del documento y entra también la calidad de tintas que vamos a tener, que nos van a dar reacciones desde a simple vista y con mayor acercamiento cuando utilicemos filtros en determinada magnitud. Tenemos otro elemento que conocemos nosotros, el acta de nacimiento. Nos entregan un acta de nacimiento y nosotros decimos, bueno, mi acta de nacimiento ya está muy normal. Bueno, sin embargo, vamos a buscar en el acta de nacimiento algo que le vamos a llamar imagen latente. ¿Qué es una imagen latente? Es una revisión que yo voy a hacer de la zona del documento, que es esta, que yo la voy a manejar y que si yo la veo, digo, es solamente un sello que le pusieron. Sin embargo, cuando yo hago un filtrado especial, voy a determinar que en esta imagen latente me van a aparecer las palabras registro civil, que yo no puedo mirar a simple vista y que yo no voy a detectar. Sin embargo, yo tendré la seguridad de que este documento fue expedido por el registro civil como uno de sus tantos elementos, porque tiene más, porque yo estoy determinando lo que le vamos a llamar microimpresiones o impresiones chiquitas que están en un texto escondidas dentro de un documento y que me van a servir para dar una autenticidad a ese documento. Entonces, yo encuentro estos pequeños elementos y yo voy a tener una microimpresión que yo voy a llamar imagen latente. ¿Por qué? Porque no la puedo mirar a simple vista. Tengo que utilizar determinados ángulos de filtración para que yo pueda tener ese documento. Cuando yo las puedo leer a simple vista, ahora sí las voy a llamar microimpresiones, que es como una credencial del lector. Una credencial de lector auténtica se va a caracterizar porque va a tener mi nombre colocado en esa rayita que yo veo de la fotografía y que va a tener una completa nitidez. A diferencia cuando yo estoy mirando una credencial que va a ser falsificada. ¿Por qué? Porque el sistema de impresión es totalmente distinto y no va a haber legibilidad en lo que yo tengo como la claridad que me está dando el documento original. Entonces, cuando empiezo a cotejar y yo no necesito nada más que un microscopio o una buena lupa para ver, le puedo llamar una microimpresión. Si yo necesito ya filtrados para sacar el texto, digo no, esto no puede ser una microimpresión porque el problema de fabricación es mucho más mejor procesado, mejor calidad, como lo estábamos viendo en la de registro civil. Tenemos otro ejemplo común que podemos ver en las licencias médicas.
Nosotros vamos a ver licencia médica y vamos a ver una rayita, pero esa rayita cuando nosotros la metamos a un mayor filtrado, vamos a ver que es lo mismo y que nos va a decir por aquí ISSSTE, con los elementos, ¿sí? Y que cuando nosotros veamos esa misma licencia, pero esta licencia en una reproducción no falsificada, solamente voy a ver la raya porque yo no alcancé a mirar todo lo que le habían metido como elemento de seguridad y yo no lo conocía. Entonces yo reproduzco un elemento que es parecido, pero que cuando yo analizo botones de seguridad no me va a tener ningún objeto el estar encontrando algún elemento de seguridad que yo integre. O sea, puedo tener desde los más elementales, que son estos, hasta elementos de mayor variabilidad. Tenemos otros, como cuando hacemos un dólar de la anterior denominación, que todavía está en circulación, y que creo que van a verificar, por ejemplo, en el caso que acabamos de oír hace como 2 días en televisión, ¿no? Que decomisaron una casa con 2 mesas de billetes. ¿Qué van a analizar los peritos? Aparte de saber si son auténticos o no. Uno de los elementos que van a analizar justamente en todos esos dólares es esta parte, que se le va a llamar el hilo de seguridad denominativo, y que cuando nosotros lo vamos a ver, va a aparecer la denominación del billete, y vamos a saber que corresponde a un billete de 100 y que es auténtico. ¿Por qué hacen esto? Porque los billetes americanos son todos del mismo tamaño, no son como los nuestros. Eso es perjudicial, porque yo puedo tener un dólar, puedo lavarlo y puedo hacerlo de 100. Pero cuando el perito ve ese de 100, aquí no va a decir 100, sino va a decir 1, o va a decir 20, o va a decir 10. Entonces, por eso se cruzan los candados, para que no yo lo que solo vea considere que es, a lo mejor soy una persona común y corriente que no conoce elementos, digo, sí me dieron uno de 100. Cuando el perito lo revise dice, no es tanto que sea falso porque no lo falsificaron, lo prefabricaron, lo alteraron, parece de 100, pero sus elementos de seguridad son de 20, de 10 o de 1. Y tenemos esas diferencias. ¿Por qué? Porque es el mismo tamaño. Los nuestros no tanto así porque son de diferente tamaño. Esas son unas de las medidas de seguridad, hacerlos de distintos tamaños. Entonces esto encontramos y decimos, es un hilo denominativo. Tenemos cosas que también pueden ser comunes y pudiéramos ver. Lo que vamos a llamar las alteraciones en un cheque. Normalmente deberíamos ver un filtrado, no sé si lo pudiéramos ver en este lado, es la parte de los ceros permiten mayor paso de luz y los ceros, estos números son más delgados que estos. ¿Por qué? Porque son números alterados. No puede haber unos números más gruesos en un cheque y otros más delgados. Eso significa que aunque estén alineados, son números alterados. Y no nos permite la iluminación, pero lo que veríamos es mayor paso de luz en esta zona en comparación de esta que es opaca. Entonces, ahora se ve muy bien, pero no es el número de cheque, es lo que vamos a poder detectar. Tenemos otro ejemplo, decimos, bueno, también son textos que podemos quitar y textos que podemos colocar. Cuando yo lo vea, veo estos textos, pero en el fondo de esos textos yo tengo otros elementos de surco que me van a indicar, aquí tenemos una alteración, donde borramos y pusimos, por muy bueno que sea nuestro sistema de borrado. Tenemos otros como esta parte. Nosotros siempre compramos, sobre todo si compramos un equipamiento para nuestra computadora y no lo queremos pirata, sino original, nos va a decir, trae un pequeño holograma de garantía. Y es todo lo que yo voy a mirar, un holograma de garantía. Pero cuando yo los voy a encontrar en una parte donde hay productos piratas y productos auténticos, y hacen ese cateo, los peritos en propiedad intelectual, ¿qué van a checar? El holograma, pero no lo van a mirar solamente, sino lo vamos a mirar con filtros y sabremos que con determinados filtros vamos a detectar la leyenda que tiene ese holograma y que yo no miro. Y eso le vamos a llamar uso de retroreflexión. Y entonces yo saco visible y digo, si yo encuentro esto, va a ser original. Si no, es un producto pirata que tiene un holograma muy parecido, pero que no es el auténtico. ¿Por qué? Porque no trae lo que llamaríamos los elementos de seguridad o candados escondidos en su interior. Para eso sirve, me van a permitir un cambio. Hablamos de lo que llamaríamos la luz ultravioleta, que es lo que más se usa en los sistemas de seguridad. Es un rango que nuestro ojo no puede mirar, pero que nosotros vamos a decir que nos van a generar. Cuando yo aplico
una luz ultravioleta, lo único que voy a generar es una excitación y un cambio de un electrón de una órbita a otra órbita. Y para no entrar mucho en la parte de la física, decimos, ¿cómo lo voy a mirar yo, persona normal, que no soy perito? Porque va a haber una fluorescencia o ausencia de la misma, dependiendo del tipo de papel que yo tenga o dependiendo del elemento. Entonces yo voy a ver que o florece o se encuentra muy opaco. Si yo someto esto, por ejemplo, tengo un pasaporte normal, y si la metemos a luz ultravioleta voy a encontrar los dos rangos. Uno, el que no fluorece, y otro, el que sí fluorece, cuando yo no lo veo. ¿Por qué? Porque normalmente el papel común y corriente fluorece, el comercial. El papel seguridad no fluorece. Entonces los documentos de seguridad decimos, tenemos que ponerlos en documentos opacos, con candados que yo puedo mirar, con algún aspecto que yo puedo ir valorando y decir, bueno, ante la luz ultravioleta, ante tal frecuencia, tengo esta fluorescencia. No a todas las frecuencias, tengo que ir buscando a cuáles, porque cada uno está diseñado para una determinada frecuencia. Aquí tenemos otro, en luz ultravioleta, en donde decimos, yo tengo elementos de seguridad que le voy a llamar fibrillas, que son estas. Aquí no las alcanzamos a ver por la luz, pero tenemos azules y tenemos amarillos. Son elementos que yo le voy a poner. Si yo quiero hacer un buen documento, como si yo estuviera fabricando un pastel en casa, y yo le quiero poner pasas, entonces yo le meto las pasas en el momento de la fabricación. Cuando sale hecho ese documento, ellas ya vienen integradas, pero están al azar. Si yo quiero quitar una de ellas, es como justamente si yo quitar esa pasa del pastel, si yo la quito va a quedar el hoyito. Entonces justamente, si nosotros, por ejemplo, le quitáramos a un documento, van a quedar los hoyitos. Y yo si se los pongo a un documento que yo estoy prefabricando, y cuando yo la separe, porque el perito la va a separar, dice, quité esa pasita pero no dejó hoyito. Entonces significa que nada más se las pusieron sobrepuestas, pero que las fibrillas sí eran auténticas, sí son originales, pero alguien se las quitó del papel original y las sembró en otro documento. Si yo soy un ciudadano común y corriente, lo veo y digo, pues si trae sus fibrillas sí son buenas. Sí, pero no sabes cómo es el proceso de fabricación. ¿Okay? Entonces, eso es lo que vemos y decimos, son diferentes, sin embargo, puedo encontrar fluorescencias en otros elementos que me van a permitir ir diciendo, este documento avala su autenticidad. Mientras más elementos tenga en seguridad, mejor avalará su autenticidad y su número de candados. Tenemos otro, por ejemplo, decimos, en cuestión de hilos. Cuando hablamos, decimos, a veces son documentos, a veces son hilos. Sí, porque volvemos lo mismo. El billete nuestro debe ser opaco, no debe brillar, el auténtico, pero sus hilos denominativos deben brillar antes de determinar la frecuencia. Esto es mi pasaporte. Yo vi la primera hoja de mi pasaporte, pero las hojas intermedias me darán que mi hilo intermedio, que yo veo normal, me va a dar cierta fluorescencia tipo roja cuando la veo con luz ultravioleta, y que sus hojas de pronto van a empezar a florecer y me van a dar imágenes que yo no miro a simple vista. Aquí tenemos lo que vemos. Vamos a pasar rápidamente sobre nuestros billetes. Este es el de polímero actual, el de 20 pesos. Aquí lo miramos cuando checamos luz ultravioleta y aquí nos aparecen las frecuencias a las que estamos viendo, 365, y si estamos viendo con longitudes largas o longitudes cortas. Esto es muy técnico para perito, pero esto nos permite, porque al juez, al Ministerio Público, al abogado de la defensa y a quien sea, a decir, esta reacción la encontramos con estos filtros. Si tú tienes otro perito o un perito de defensa o quieres hacerlo en discordia, dile que mire los mismos filtros que yo miro y encontrará la misma reacción. A todos nos dará la misma reacción, si su equipo cuenta con esos filtros. Entonces, que lo meta, yo te estoy diciendo a cuál y la vas a volver a repetir y es la máxima seguridad que tenemos de lo que estamos mirando. Las veces que lo metamos, va a dar fluorescencia, las veces que lo saquemos, queda íntegro el documento. Tenemos el de 50 pesos, también con sus datos, también es el de polímero. Tenemos el de 100, que también es el actual que estamos manejando, y cómo nos permite su fluorescencia. Tenemos el de 1000 pesos, y el que sigue, tenemos el de 200 pesos.
en las denominaciones actuales. En las denominaciones pasadas era diferente la fluorescencia que vemos. Estos son los más modernos que tenemos en documentos. Tenemos nuestra credencial de IFE que conocemos. Nosotros la conocemos normal, pero cuando la checamos a luz ultravioleta tenemos que entender elementos en donde está la fotografía nuestra y elementos de seguridad que van a corresponder a cómo me llamo en la leyenda. Entonces, si me alteran adentro el nombre, resulta que los elementos de seguridad hablan del dueño, cuando yo lo único que hice es un cambio de fotografía. Tenemos algo que, por ejemplo, de la UNAM. No necesariamente tenemos que tener elementos grandísimos. A veces la casa decide que solamente sean elementos pequeños y saben dónde firmamos. Tenemos elementos de seguridad muy pequeños, pero están muy seguros, y aquí no lo alcanzamos a mirar, pero por aquí aparecen las palabras UNAM, las letras UNAM, con cierta visibilidad. No nos ayuda mucho la luz, pero eso nos habla de también garantizar que nuestro certificado no está apócrifo y fue expedido, al menos el formato, por la casa que lo está utilizando. Ahí tenemos una cédula, no la alcanzamos a mirar, pero esta es nuestra cédula auténtica y esta es nuestra cédula que nosotros estamos diciendo apócrifa. ¿Por qué la vamos a llamar ya apócrifa? Porque en primera brilla cuando la nuestra ni siquiera la alcanzamos a mirar, porque son dos papeles distintos. Este es un papel comercial, este es un papel seguridad. En segunda, porque aquí me aparecen Dirección General de Profesiones en 2 tonos y aquí no tengo ninguno. Entonces son elementos que a veces yo no conozco y que yo voy a descubrir y decir, no me garantiza lo que yo tengo. La cantidad que podemos tener puede ser muy amplia, y aquí tenemos uno muy complejo que nos puede dar el máximo de garantía de que estamos ante un alimento de gran seguridad. ¿Por qué? Porque la combinación de colores es tan amplia que es muy difícil falsificarla o tenerla completa, pero sí la podemos determinar. A veces lo vamos a encontrar en objetos que no solamente van a ser documentos, sino que van a ser, por ejemplo, bebidas. Sabemos que hoy en día todo se altera y todo se adultera. El tequila, el whisky, el coñac. Entonces, bueno, tenemos que también los fabricantes han empezado a decir, ¿sabes qué? Mi elemento de seguridad va a tener su fluorescencia aparte de su código. Los medicamentos, ¿por qué? Por la gran cantidad de falsificación. Entonces, ahí me permite demandar a alguien el saber que este no es el producto que yo estoy vendiendo. Entonces, ha abarcado incluso hasta llegar a la propiedad intelectual. Tenemos una parte de lo que vamos a ver como un documento que puede ser una cuestión notarial en donde decimos, podemos encontrar alteraciones en ultravioleta, podemos verlas visibles cuando se borran, cuando metemos sustancias químicas, y también cuando nosotros las vamos a ver y decimos, no lo alcanzamos a ver bien acá, pero aquí hay unas zonas de mancha. Estas zonas de mancha me están diciendo que alguien le puso un elemento químico, borró lo que tenía y volvió a reutilizar la hoja. Y aparece ahora escrito de esta manera. Pero que aquí me está diciendo que quedaron indicios de una sustancia química que se le aplicó para que nosotros cambiáramos esa hoja notarial o de juzgado. Para eso nos va a servir en el ámbito de documentos. Tenemos este documento que podemos trabajar con el paso del tiempo. Es un documento 1968, pero son documentos que están en fotocopia y que ya cuando nosotros nos acercamos ya no lo miramos, ya no alcanzamos a ver qué decían muchos de esos documentos. Tomamos una sección y decimos, menos alcanzo a mirar. Pero si yo utilizo un análisis de espectro, yo puedo reconstruir todo lo que está diciendo, ¿sí? Y puedo saber todo lo que decía esa acta en el momento en que la manejamos, y yo solamente con luz puedo volver a reintegrar ese documento que fue del pasado. Hablaríamos de lo que es también el infrarrojo. A diferencia de lo que es el ultravioleta, el infrarrojo me va a dar una cosa: el infrarrojo me elimina casi totalmente y a veces no va a reaccionar. Es un elemento muy costoso que solamente vamos a usar en determinados aspectos. ¿Por qué? Porque el costo es muy fuerte. Entonces, en el pasado era utilizado para uno de los billetes de 100. ¿Y qué le hacía? Eliminaba tintas. Y eso me garantizaba la autenticidad de ese documento.
no me las hace florecer. ¿Por qué? Porque su sistema de trabajo es distinto. Tenemos algún documento donde de pronto el juzgado nos va a decir, yo quiero saber si se alteró o no se alteró ese documento. Vemos algunas cosas a lo mejor parecidas, a lo mejor irregulares, pero decimos, bueno, no vamos a tener que trabajar con ultravioleta, sino vamos a trabajarlo con infrarrojos, y aquí lo vemos. Empezamos a ver una frecuencia, la normal, la ponemos a 170 y empezamos a ver ya cierto cambio. ¿A qué sigue? Trabajamos con 638, 735 y empezamos a ver que desaparece. Pero cuando yo lo saque del equipo va a volver a quedar igual. Entonces a mí nada más me basta tomar mis imágenes y decirle al juez, mira, yo te digo que aquí hay dos tintas y que en una sección usaron una tinta y en otra, y una tinta te reacciona ante tal filtro y la otra te reacciona ante ese otro filtro. Por lo tanto, está viendo visible lo que pasó con ese documento. No podemos decir que no y podemos seguirlo trabajando, decir, totalmente te digo cuáles son las que reaccionan con un filtrado. Entonces, si yo lo veo a luz de día, la veo normal. Si yo la veo esto, le digo, mira, todo esto me va a reaccionar. Y después trabajamos con la otra a la inversa para ver cuándo desaparece esta, a qué filtrado. Porque cada una hace su excitación dependiendo de sus componentes. Tenemos esta otra y podemos encontrar el análisis completo de todo ese documento. Tenemos casos en donde de pronto decimos, ¿qué vamos a hacer con esto? Bueno, pues son firmas que de pronto alguien en el juzgado le da y dice, pues táchala o bórrala. Y ya ni si es auténtica, ni si es falsa, ni si es nada, ¿no? Así que ni cuenta se dieron ni ahí, en un pedacito. Bueno, ¿qué hacemos en estos casos? ¿Qué podemos manejar? Lo que tenemos acá. Lo vemos normal y trabajándolo con frecuencias, también en infrarrojos, podemos reconstituir cuál era la original. Podemos dársela al perito, podemos darle la imagen, puede trabajarla, puede hacer su peritaje, puede determinar, y cuando terminemos volvemos a regresar ese documento al juzgado, obviamente tachado como estaba normal, y solo nos va a permitir tener los elementos que nosotros consideremos los más importantes para hacer un buen uso en la administración de justicia. Queremos decir que muchas cosas que no conocemos comúnmente se pueden hacer, que se pueden hacer hoy en día y que se pueden hacer con relativa facilidad, dada la capacitación de los peritos y dada la presencia de equipamiento. Que los documentos no van a ser destruidos, que los documentos garantizan una seguridad y que hoy en día, por la tecnología, por la ciencia y por los avances, estamos en las mejores opciones de poder determinar cualquier elemento de alteración que no estemos sujetos a pensar que no lo podemos encontrar, que no lo podemos reconstruir, porque es factible en nuestro país poder resolver la mayoría de los casos relacionados con aspectos documentales. Muchas gracias. Mil gracias, doctora, por su espléndida exposición, que nos ayuda a entender con otro significado esa antigua expresión de los papeles hablan. Los papeles hablan cuando se sabe leerlos, cuando se sabe abordarlos con técnicas como las que se nos han explicado. Y esto nos hace ver cuánto tiempo ha pasado, no solamente tiempo en cuanto a horas, sino tiempo en cuanto a calidad de esfuerzos y posibilidades de indagación, desde aquellos años heroicos, digamos, hace 60 o más, en que el doctor Alfonso Quirós Cuarón, nuestro maestro común, en sucesivas generaciones, dirigía el Departamento de Investigaciones Especiales del Banco de México, un departamento abocado justamente a garantizar la circulación idónea de los documentos, detectando alteraciones, falsificaciones, con las técnicas que en su momento era posible emplear. De ahí provienen muchos avances, como también de los laboratorios de criminalística de las procuradurías, que ciertamente eran mucho más modestos en aquel entonces, en los tiempos germinales, que lo que son ahora, en que se cuenta ya con excelentes laboratorios y con instrumentos muy avanzados. El laboratorio de criminalística de la Procuraduría del Distrito Federal, seguramente el mejor en su momento, y no sé si en este, pero en todo caso un buen laboratorio. En aquellos años el laboratorio de la Procuraduría General de la República, que generaron las direcciones de servicios periciales de ambas dependencias y otros organismos similares en entidades federativas. Como
poder llevar adelante la buena procuración de justicia, la buena administración de justicia, si no se conocen todos estos elementos, si no se reciben todos estos apoyos. Hacerlo a ojo de buen cubero no solamente es censurable, sino francamente peligroso. Así que qué bien que tengamos instrumentos para la investigación y personas que sepan manejarlos, sobre todo personas que sepan manejarlos y que nos puedan decir por dónde sí, por dónde no, y cómo entender o cómo interpretar y hacer que los documentos efectivamente hablen. Muchas gracias, doctora. Y vamos a escuchar a continuación al señor doctor Jorge López Hernández, también miembro de la Academia de Criminalística. El doctor López Hernández, que en otras ocasiones ha estado con nosotros en cursos de estas características, es médico cirujano por la Facultad de Medicina de nuestra universidad y especialista en medicina legal, maestro en ciencias penales con especialización en criminalística también por el UNACIPE, autor de distintos trabajos, ha transitado distintas instituciones también y hecho aportaciones valiosas, dirige medicina forense en la Procuraduría General de la República, en la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República. El tema al que se va a referir el doctor Jorge López Hernández es el dictamen médico-psicológico especializado para casos de posible tortura y o maltrato. Vale mencionar que el doctor ha sido un estudioso y es un conocedor profundo de documentos, de instrumentos que son referencia para la investigación de estos dramas tan escabrosos como son los conectados con la tortura y con los tratos crueles, inhumanos o degradantes, particularmente el protocolo de Estambul, que menciona en su currículum y que seguramente está varias veces en trabajo que usted nos va a hacer favor de exponer. Hoy día tampoco se puede investigar o no se debe investigar a ojo de buen cubero, por intuición, cómo se han dado estos delitos, si es que han existido los tales delitos. Hay que recurrir a instrumentos de estas características y así lo disponen tanto las normas, las reglas del trabajo de los investigadores en el país como internacionalmente. Aquí se ha aludido en ocasiones a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversos casos en que la Corte Interamericana ha tenido que pronunciarse sobre la existencia de torturas, que son violaciones gravísimas a los derechos humanos, ha tenido que recurrir a las aportaciones de las técnicas que permiten descifrar los casos de tortura y ha ordenado que las autoridades investigadoras apliquen estos procedimientos para una adecuada indagación de los delitos a su juicio. Entonces doy la palabra al doctor López Hernández para que nos haga favor de desarrollar el tema propuesto. Muchas gracias de antemano. Gracias de inicio. Pues buenas noches a todos ustedes. Doctor Sergio García Ramírez, de antemano el agradecimiento por participarme en esta invitación. Reciban todos ustedes un cordial saludo de la titular de la institución, la maestra Mercedes Moreles. Estaba enterada de este evento y del ingeniero Miguel Oscar Aguilera Ruiz, nuestro jefe y director general de Servicios Periciales. Y la doctora pues también acompañándonos a tantos años, 25, 26 años en PGR como directora ejecutiva de laboratorios de documentos coleccionados. Pues el tema que me toca tratar el día de hoy es algo que está en boga de todos. En boga de todos, ¿por qué? Porque como ustedes conocen, existe un documento o texto de consulta permanente denominado el Protocolo de Estambul. ¿Qué es el Protocolo de Estambul? Es un libro, es un texto, ¿verdad?, de consulta permanente, en donde los autores que se encargaron de su elaboración en Estambul en el año de 1999 fue adoptado en Estambul, Turquía, por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en su resolución 2000/43. Dicho dictamen, dicho de protocolo de Estambul, se denomina Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Es un protocolo, como comentamos, o texto de consulta permanente en donde sus autores dan a conocer sus recomendaciones para la investigación de la tortura en personas sobrevivientes. Porque también es cierto, encontramos personas con la pérdida de la vida en cadáveres que han sido previamente torturados.
podemos decir, podemos la siguiente por favor, de la 1 a la 6, podemos decir que en el año de 2001 la Procuraduría General de la República fue la primera y única instancia que inició la contextualización del Protocolo de Estambul. ¿Qué significa esta contextualización? Como ya comentamos, el Protocolo de Estambul es un texto de lectura permanente, ¿verdad?, que no se puede aplicar como dictamen. Si queremos consultar algún tópico en particular sobre alguna especialidad médica que nos hable de tortura, tomamos el protocolo y a ver qué dicen sus autores, para ahí plasmarlo en un protocolo, de ahí plasmarlo en un dictamen que nos sirva para investigar este tipo de delitos. ¿Qué significaría contextualizar? Entonces la institución, la PGR, se dio la tarea de contextualizar este protocolo ajustado a la legislación y marco normativo vigente, por lo que de ahí se generó o dio como resultado el denominado Dictamen Médico Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura y o Maltrato, que es un documento médico legal o forense único en su tipo a nivel nacional. Es necesario comentar que durante dicha contextualización del protocolo se emitió por parte del procurador el denominado Acuerdo A057 diagonal 2003, que determina los lineamientos internacionales para este tipo de investigación que deben de seguir los agentes del Ministerio Público, de la Federación y los peritos. En octubre del año 2003, en la Ciudad de México, en la sede del Instituto Nacional de Ciencias Penales, se llevó a cabo el primer curso modelo de entrenamiento para la efectiva documentación de la tortura y o malos tratos en México, contando con la participación de expertos de los siguientes países: de los Estados Unidos, de los estados de California, Minnesota, Nueva York y Boston, a través de una organización pro derechos humanos no gubernamental denominada Physicians for Human Rights. También participaron expositores de Turquía a través de la Fundación de los Derechos Humanos, de Ginebra, Suiza, mediante el Comité Internacional de la Cruz Roja, de Sudáfrica a través del Centro de Traumatología para Sobrevivientes de Violencia, de Tortura, y entre otras organizaciones, institutos e instituciones. ¿Pueden pasar de la 1 a la 6, por favor? Son algunas imágenes alusivas a estos congresos, a esta difusión que la institución ha hecho a nivel nacional al respecto. El 18 de agosto del año 2003, prácticamente 2 años y medio después, apareció publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo A057 diagonal 3, emitido por el Procurador General de la República, por el cual se establecen las directrices institucionales que deberán seguir los agentes del Ministerio Público de la Federación. Así también las directrices técnicas y científicas que deben contemplar los peritos médicos legistas y o forenses de la Procuraduría General de la República para la aplicación de dicho dictamen, que están derivadas de un conjunto de líneas básicas internacionales para la investigación y documentación de la tortura mediante la aplicación de una metodología científica que permita con objetividad, imparcialidad y transparencia técnica determinar si los casos analizados se ajustan o no a un posible acto de tortura. Por lo tanto, dicho dictamen denominado Médico Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura es la propuesta que la Procuraduría General de la República extendió a todas las instancias de procuración e impartición de justicia por ser un modelo de documento técnico médico forense estandarizado que permite documentar la integridad física de los detenidos a efecto de garantizarla. Una vez contextualizado el Protocolo de Estambul a través de las propiedades de derechos humanos, atención a víctimas y servicio a la comunidad de la institución y la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales, se han realizado a partir del año 2003 una cantidad importante de cursos y talleres de coordinación entre los agentes del Ministerio Público de la Federación y personal sustantivo de las demás instituciones y los servicios periciales para la aplicación del dictamen. Son cursos institucionales a nivel nacional impartidos por dichas instituciones de capacitación técnica, jurídica y pericial, precisa y específica en el tema, dando así cumplimiento a lo que determina dicho acuerdo del Procurador General de la República y a los programas anuales de capacitación. También de manera externa se han dirigido al personal sustantivo de las Procuradurías Estatales del país del Fuero Común, quienes a la fecha ya han adoptado el formato del dictamen médico psicológico especializado para casos de posible tortura. En este sentido, dicho dictamen tuvo y mantiene una gran difusión a nivel nacional para conocimiento de los peritos médicos forenses y demás personal de la Procuraduría y otras instituciones, por lo que la información de su existencia es amplia y es vigente.
Por lo tanto, dicho dictamen es y será para los servicios periciales en la República Mexicana el documento especializado a utilizarse en materia de medicina forense, que se convierte en la herramienta de investigación pericial que indudablemente facilitará y optimizará la intervención médica, ya que contempla dicho dictamen diversas secciones y apartados de investigación médico-pericial sobre el tema, así como su marco jurídico, técnico y operativo de su aplicación, al aportar y a incluir apartados o rubros de suma importancia en la investigación médica relacionada con posibles actos de tortura, tanto de orden físico-clínico como psicológico. Es un documento que de alguna manera lleva, orienta o dirige al perito actuante en este tipo de investigaciones. ¿Puedes poner las siguientes, por favor? De las 7 a la 11, o la siguiente imagen. La siguiente. Correcto. Para lo anterior, también dicho acuerdo 057 relacionado con el dictamen contempla que existe la instrucción a todo agente del Ministerio Público de la Federación para que reciba cualquier denuncia al respecto. Quiere decir que cualquier persona detenida o retenida, sujeta a investigación o en calidad de libertad, puede denunciar actos de posible tortura en contra de los servidores públicos de las dependencias del gobierno federal, local o estatal. Se inicia cuando cualquier persona alega que ha sido torturada, ¿verdad?, por servidores públicos. Es importante tomar en cuenta porque vamos a ver un poquito más adelante las definiciones que al respecto sobre la tortura o las leyes que contemplan este tipo de delito determinan. También dicha denuncia puede hacerla su representante legal o un tercero de dicha persona detenida. Debe ser también iniciada por el médico legista forense cuando a su juicio y después de una auscultación descubre indicios de posible tortura y o malos tratos, y también por instrucciones del titular de la institución. El documento incluye un consentimiento en donde será secundada a conocer a la persona denunciante de estos actos, verá sobre el tipo de dictamen o de estudio que se le va a aplicar, el propósito del mismo, la naturaleza de la evaluación, la utilización de la información, el requisito de su aceptación para proseguir con el dictamen y el derecho de ser valorado física, psicológica y clínicamente por un perito médico legista y forense que de él determine, como puede ser un perito de su defensa jurídica. También existe un rubro que el sujeto se puede negar a que sea aplicado este dictamen. El dictamen, en base a su diseño, estructura y contenido, tiene las siguientes ventajas. Es un documento objetivo ya que previene, detecta y coadyuva en los procedimientos de investigación ministerial acerca de algunas de las hipótesis previstas en la ley federal para prevenir y sancionar la tortura. Introduce apartados de suma importancia que actualmente no se llevan a cabo en la práctica médico-legal o forense al interior de las Procuradurías Generales de Justicia. Procura no solo detectar torturas o malos tratos, huellas externas o internas de lesiones o cualquier otra forma de violencia, sino preservar la integridad física de las personas con participación médica interdisciplinaria. Tiende a evitar el encubrimiento de las torturas, debiendo los agentes del Ministerio Público de la Federación y los peritos médicos forenses esmerar sus esfuerzos para evitar que ésta se soslaye en el acto ministerial y pericial. Compromete a la gente del Ministerio Público de la Federación y a los peritos oficiales o habilitados a una cuidadosa participación, coordinando sus respectivas actuaciones a favor de una adecuada protección a los derechos humanos. Protege a los servidores públicos actuantes de posibles quejas interpuestas por acción o omisión ante los diversos organismos públicos protectores de derechos humanos, contralorías y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. ¿Qué significa? Que es muy común que cualquier persona que sea detenida por algún delito en particular argumente de manera inicial o posteriormente por él mismo, por su defensa jurídica o por sus familiares que ha sido torturado. Obviamente es una queja interpuesta ante servidores públicos en activo, o peritos, o cualquier servidor sustantivo, personal sustantivo, y por lo tanto el dictamen lo que permite es hacer un diagnóstico preciso sobre el aspecto médico y psicológico y de ahí determinar si el caso de verdad se ajusta a lo que la persona está denunciando. Si estamos ante una falsedad en declaraciones, si estamos ante una versión magnificada o incrementada, totalmente discordante a una verdad, o estamos ante un aspecto de orden técnico que se ajuste estrictamente al hecho denunciado.
Alienta también el trabajo interdisciplinario, ministerial y pericial a favor de las personas que requieren ser reconocidas médicamente. Supera en su forma y contenido a las disposiciones de la ley y los organismos internacionales de derechos humanos. Mantiene la autoridad y mando inmediato del agente del Ministerio Público de la Federación, ya que se realiza a través de su instrucción o del Poder Judicial. Respeta la autonomía técnica e independencia de criterio que por ley les corresponde a los peritos. Conviene decir que si bien es cierto el dictamen lo aplican, el dictamen es propiedad de la institución y lo aplican sus servidores públicos como son los peritos. Sin embargo, estos cuentan con la autonomía técnica científica para emitir sus dictámenes, lo cual puede ser con criterios de transparencia, objetividad e imparcialidad sometidos al escrutinio de cualquier persona que solicite su revisión, entre la defensa privada o la defensa jurídica del detenido. Es un documento que innova por su forma gráfica y facilita su comprensión a quien lo lea. Crea un estilo novedoso, único, que nunca se ha aplicado en la práctica médica dentro de los procedimientos de justicia, dentro de las Procuradurías de Justicia. Simplifica los procedimientos en el área pericial médica, facilitando el manejo de la información. Clarifica y clasifica la selección de datos que se deben hacer constar en forma precisa y necesaria. Motiva una capacitación permanente para evitar que toda forma de violencia pueda soslayarse en el acto pericial o ministerial, por lo que se hace necesario capacitar permanentemente, concientizar y sensibilizar al servidor público para la observación de una procuración y administración de justicia acorde con el respeto absoluto de los derechos humanos y para que no omitan, entre otras cosas, un interrogatorio o una anamnesis clínica psicofísica exhaustiva del examinado. Definitivamente se convierte en un documento médico legal de elevado alcance pericial y trascendencia jurídica. Dicho documento ha sido el punto de partida para la elaboración de manuales y seminarios de capacitación gubernamental y no gubernamental a nivel nacional para que su contenido esté al alcance de todos los servidores públicos del país, así como para la sociedad mexicana. Para dar continuidad sobre la validez y veracidad del contenido del dictamen, se han creado internamente en la institución el Comité de Monitoreo y Evaluación de dicho dictamen, presidido por la Procuradora General de la República y sus integrantes de su staff. También se instauró el Grupo Consultivo Médico, conformado por integrantes de diversas instituciones académicas, servicios médicos forenses y procuradurías de los estados, para validar de manera permanente cada emisión que la PGR emite de este tipo de dictámenes, dando así confiabilidad y transparencia a cada caso analizado. Tenemos que decir qué se entendería por tortura. Tenemos las definiciones de orden jurídico como la emitida por la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura en 1984. La siguiente, por favor. Este es el diseño del dictamen, el formato o folder de su contenido. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. Hablando lo que comentaba, reiterando lo que comentaba la maestra Martínez, es un documento con muchas medidas de seguridad para evitar su falsificación. Tenemos varias copias que son entregadas a diferentes instancias, al Ministerio Público actuante, al interesado, a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a las organizaciones pro derechos humanos que así lo solicitan. Tiene marcas de agua, tiene sellos de seguridad, tiene líneas de seguridad. La siguiente, por favor. Al ser observados a la luz ultravioleta, verán los de esas características. Por lo tanto, convierte un documento innovador en su diseño, como comentamos, e infalsificable. Lleva sus hologramas cada hoja, su marca de agua y sus servicios periciales, un folio único e intransferible, sus filias fluorescentes. La siguiente, por favor. El dictamen consta de 30 hojas originales que va llevando al perito para que no deje de investigar lo relacionado desde el punto de vista médico, forense y psicológico respecto a la tortura. Hasta ahí, por favor. La Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura determina que se entenderá por el término de tortura todo acto por el cual se inflige intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves,
ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ellos o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas o que sean inherentes o incidentales a estas. El artículo 3 de la Ley Federal para prevenir y sancionar la tortura considera a esta como comete el delito de tortura a los servidores públicos que en ejercicio legal de sus funciones produzcan dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos, con el fin de obtener del torturado o de un tercero información o una confesión o castigarla por un acto que haya cometido o se sospecha haya cometido o coaccionado, para que realice una conducta determinada. Dicho artículo de dicha ley también contempla que no se considerarán como tortura las molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de sanciones legales, que sean inherentes o incidentales a estas o derivadas de un acto legítimo de autoridad. Aquí entra un punto importante que nosotros como médicos tenemos que tomar mucho en cuenta. Nuestra violencia que sucede actualmente y de tiempo atrás, ¿verdad?, permite o sugiere que se permiten actos quizá lesivos, justificados o injustificados. Nuestras detenciones policíacas en el ámbito de la Federación son de orden violento. No conocemos ningún delincuente, ¿verdad?, de mediana o de alta alcurnia que se entregue voluntariamente a la autoridad. Ustedes ven cotidianamente en los medios de comunicación los actos violentos que se generan en estos cateos, en estas detenciones, en estas investigaciones policíacas, incluyendo decesos, pérdida de víctimas de vidas humanas. Entonces, por supuesto, la violencia que se genera en esas detenciones, tenemos que determinar un diagnóstico diferencial si esta es derivada de la detención propiamente dicha, del sometimiento o sujeción de la persona, o la resistencia por este detenido a la misma detención. Tenemos detenidos que forcejean, llevan a cabo acciones de lucha, defensa y forcejeo con las autoridades policíacas. Tenemos detenidos o personas a detener que huyen del lugar y en ese intento de fuga del lugar se producen lesiones por la caída, por la precipitación, algunos son atropellados por vehículos que van pasando por el momento, etcétera, etcétera. Entonces el diagnóstico diferencial que nuestros peritos hacen tiene enorme importancia. No significan solamente aplicar la traumatología forense, o sea, describir lesiones. Tenemos que entender dónde se encuentra cada tipo de lesión, su forma, su número de lesiones, sus consecuencias y su magnitud. Y de ahí determinar si es resultado de un ejercicio legal, ¿verdad?, cuando es una aprehensión policíaca, o es de una fuga del lugar por resistencia a la detención. Hay que tomar en cuenta que la definición que la ley federal contempla al respecto habla de que serán servidores públicos en el ejercicio legal de sus funciones. Tenemos varias denuncias o algunas denuncias por personas que se dicen haber sido torturados por agentes de la Federación, digamos los famosos AFIS. Pero resulta que estos agentes investigadores ministeriales no cuentan para sus investigaciones o dicha detención con una orden de detención, con una orden de investigación o de presentación. Simplemente actúan al margen de la ley y detienen a personas a las cuales sí efectivamente lesionan físicamente, sí efectivamente extorsionan, pero no se comete el delito de tortura por no tener los elementos, en este caso el Ministerio Público, por no contar con los elementos constitutivos del delito, por no ser servidores públicos en el ejercicio legal de sus funciones. Entonces aquí estamos ante eventos estrictamente sobre abuso de fuerza, quizá lesiones y quizás hasta el homicidio, pero no se configura el delito de tortura. Es muy importante conocerlo. ¿Qué significa entonces que los peritos médicos a la fecha no solamente aplican el concepto médico para este tipo de investigaciones? Están aplicando aspectos de investigación de orden criminalístico, como son formas y maneras de detención policíaca. Conocemos los puntos básicos de una detención para no causar daño, siempre y cuando la víctima, o en este caso el detenido, no se resista a la detención. Sabemos también cuáles son las lesiones evidentes y obligadas que pueden producirse cuando un detenido reacciona violentamente a dicha detención. También aplicamos el concepto del aspecto psicológico. El protocolo de Estambul denomina
que se debe de investigar el famoso, el denominado trastorno de estrés postraumático. Pero también sabemos que una tortura psicológica no necesariamente va a dejar lesiones físicas, o una tortura física por lo general conlleva datos o signos de trastorno de estrés postraumático. Entonces es un trabajo colegiado que se maneja por las dos áreas con el fin de arribar a conclusiones satisfactorias que sean objetivas y puedan ser valoradas y analizadas por quien así lo solicite. Tenemos cursos de capacitación donde damos la operatividad médico-forense para que nuestros peritos no soslayen ningún dato de importancia y ahí poder arribar a conclusiones satisfactorias. Tenemos pues entonces un documento, un protocolo de investigación único en su tipo, como comenté inicialmente, que puede determinar si la persona efectivamente fue torturada física, psicológica o una tortura mixta o sufrió malos tratos o el hecho denunciado carece de veracidad. Tenemos que valorar la versión de la persona. Por lo general los detenidos denuncian este acto en su contra mucho tiempo después de que fueron detenidos. Sin embargo, al inicio de su detención se les han practicado exámenes médicos por alguna institución de procuración de justicia que nos sirven de base para determinar fehacientemente si presentó no lesiones al momento de su detención, ya que por ser la denuncia a veces muy tardía no encontramos huellas o secuelas de esta por lo general. Entonces la versión que nos da la persona que denuncia haber sido torturada tiene que ser estrictamente consistente, íntimamente relacionada, acorde o correspondiente, congruente y coherente en su totalidad en un gran porcentaje con los elementos periciales o notas médicas o dictámenes que previamente tenemos y que le fueron elaborados durante su detención. Y de ahí determinar si nos encontramos efectivamente en un caso de posible tortura. Desde el punto de vista, hemos visto que hay definiciones de orden jurídico. La Convención Interamericana, la Corte Interamericana, las Procuradurías tienen definiciones de orden jurídico respecto a la tortura. Pero ¿qué significa desde el punto de vista médico? Hemos elaborado en el grupo médico una manera de definir la tortura y decimos que la tortura, desde el punto de vista médico, comprobada plenamente, conlleva ineludiblemente alteraciones de la esfera mental, en el psique, en el comportamiento, en la personalidad. Es decir, existirán consecuencias psicológicas agudas o crónicas vigentes, objetivas que como tales se infiere, tengan un fondo estrictamente de actos de tortura psicológica. La tortura psicológica por lo general no produce alteraciones físicas externas como huella o lesión material. Tienen relevancia las lesiones físicas o psicológicas intensas, trascendentes por su grado o magnitud de daño físico. No olvidemos que la definición de la ley federal determina que son lesiones graves. Sin embargo, también la investigación de tortura no es estrictamente de orden cuantitativo. No es necesario contar con un sinnúmero de lesiones para determinar tortura física. Podemos contar con una sola lesión, pero que sea tan importante y tan trascendente para determinar que existió la tortura física o psicológica en la persona que está denunciando. Tenemos que hacer una búsqueda exhaustiva, una localización e identificación de secuelas, para determinar si estas existen o son indicios de supuestas lesiones físicas o psicológicas o son autoinfligidas. Sabemos que los detenidos, por presentar una serie de alteraciones emocionales al verse privados de su libertad en relación a su situación jurídica, pueden cometer en su contra autolesiones y después denunciar que fueron torturados por las autoridades o custodios del penal que estaban bajo su resguardo. Por lo tanto, se establecerá pericialmente si la versión brindada por el examinado es o no consistente, por ser o no compatible con los indicios lesivos que en su momento fueron reportados o corroborados durante la evaluación médico integral practicada en relación al tipo de lesiones supuestamente producidas, el número de ellas, su cronología, su frecuencia o continuidad de realización, su grado de intensidad, consecuencias, etc. Por lo tanto, finalmente podemos decir como conclusiones que la Procuraduría General de la República no aplica el Protocolo de Estambul. Esto tiene relevancia porque los jueces y algunos ministerios públicos nos solicitan en sus inspecciones ministeriales que apliquemos el Protocolo de Estambul. La Procuraduría General de la República no lo aplica. ¿Por qué? Porque el documento es un libro de texto, de consulta, y los elementos que ahí aporta son relacionados con eventos de tortura producidos
en otros países, diferentes, totalmente discordantes y distantes a los que en México se producen. Nuestras policías o corporaciones policíacas siguen cometiendo un conjunto de lesiones físicas de mayor o menor magnitud, de mayor o menor número, pero que son resultado de violencia generada. Efectivamente tenemos diagnósticos de tortura como positivos. Sí tenemos una cantidad más o menos de 300 dictámenes que a la fecha se han hecho del año 2003, en el cual prácticamente un 30 y tantos % son positivos para tortura física, otros tantos para tortura psicológica u otros tantos para tortura mixta, en los cuales se ven involucrados servidores públicos de las dependencias policíacas de la Federación. No estamos omitiendo, no estamos soslayando, no tenemos ninguna línea como peritos para omitir este tipo de actos. Tenemos la fortuna de que son detenidos las personas relacionadas con la delincuencia organizada y prácticamente inmediatamente son puestos a disposición, en este caso, de la Subsecretaría de Investigación en Delincuencia Organizada, la SIEDO. Entonces nuestros médicos acuden de manera inmediata a certificar del estado físico de esos detenidos. Obviamente con un interés por parte del Ministerio Público para que si llegan lesionados, el Ministerio Público pues no tenga ninguna responsabilidad en estas lesiones que puedan presentar. Entonces la Procuraduría General de la República en sus investigaciones periciales de casos de posible tortura aplica el dictamen médico psicológico especializado para casos de posible tortura. Dicha investigación se realiza de manera colegiada, como toda área pericial, como toda investigación pericial. Y la investigación de ese tipo de eventos no es la excepción. Tenemos a nuestra disposición, podemos pedir colaboración del área de psicología, del área de criminología, del área de trabajo social, victimología, para hacer una integración de toda la información de ahí que el perito médico pueda determinar si el caso se ajusta o no al hecho denunciado. A la fecha, entonces, ciertas instituciones de procuración de justicia del país, procuradurías, prácticamente son 13, 14, hasta ahorita más o menos, y los demás están en proceso de colaboración o de firmar un convenio, han adoptado y adecuado el protocolo del dictamen médico psicológico especializado para casos de posible tortura. Los peritos médicos forenses de la Procuraduría General de la República han establecido e innovado directrices técnicas de enfoque médico y criminalístico como sustento y soporte técnico del diagnóstico diferencial de posible tortura contra el exceso de fuerza o aplicación de técnicas de detención y sometimiento inadecuado, causantes de lesiones de grado variable, magnitud y consecuencias aún mortales, sobre formas y maneras de someter a posibles delincuentes o sospechosos, por ejemplo a través de la sujeción enterobraquial que puede causar lesiones si esta es aplicada inadecuadamente o innecesariamente por parte de las autoridades policíacas a los detenidos. Estos criterios de enfoque criminalístico no se comentan ni se incluyen en el protocolo de Estambul, por lo tanto son aportados por México, coadyuvando e ilustrando de manera objetiva, transparente e imparcial la investigación de casos de posible tortura. De acuerdo a la casuística de nuestro entorno nacional, los resultados periciales obtenidos de la gran mayoría de los casos investigados relacionados con las denuncias de tortura son resultado negativo. Significa que la versión del denunciante examinado ha sido magnificada, incrementada o distorsionada, y de ahí el resultado negativo. En otros casos, en escasa cantidad, nos encontramos ante la presencia de maltrato físico o psicológico a través de acciones o agresiones físicas violentas, innecesarias, injustificadas o inadecuadas durante las detenciones o prácticas de arresto, que en su mayoría son resultados de operativos violentos. Otros casos más, en mucho menor cantidad, han correspondido a tortura física, psicológica o mixta como tal. Por lo tanto, el resultado ha sido coherente y correspondiente al hecho denunciado. Son resultado de una detención excesiva en tiempo, por lo que principalmente se han identificado lesiones físicas innumerables, graves, crueles, inhumanas y degradantes, con repercusión o afectación psicológica, con evidente trastorno de estrés postraumático, por retención o detención injustificada excesiva, sin ser puestas a disposición de la autoridad ministerial. Hay casos, evidentemente, que el detenido tarda, sin ser puesto a disposición, horas, días, 4, 5, aún semanas, y por lo tanto ingresa ante el Ministerio Público con un sinnúmero de lesiones, y es evidentemente también no es necesario ser mago ni tener una bola mágica para determinar que son lesiones innecesarias y que el sujeto estuvo retenido ilegalmente, sin ser juristas por supuesto nosotros, pero lo definimos así, y las lesiones que conlleva o que contempla o que tiene son resultado de una agresión física intencional con un fin determinado
ajustando estos criterios a la definición de la tortura, con el fin de obtener quizá una confesión. Toda institución de procuración de justicia debe contar con expertos en psicología forense con conocimientos especializados y capacitación en el tema, ya que su opinión técnica complementa el diagnóstico diferencial y el criterio médico. La investigación de tortura analógicamente viene siendo lo que se dice de la investigación de los delitos sexuales. En ocasiones son los casos de más fácil denuncia, pero de más difícil comprobación. Tenemos casos de personas que refieren haber sido torturados en los eventos del 68, que no nos aportan ningún elemento de orden médico, no encontramos ninguna secuela, ¿verdad?, para determinarla, por lo tanto no estamos descalificando su versión, pero tampoco podemos convalidarla. Entonces ahí el resultado será indeterminado para este tipo de dictámenes. Y finalmente, entonces, México, a través de la Procuraduría General de la República, se encuentra a la vanguardia en investigación médica y psicológica forense en casos de posible tortura. Eso es. Muchas gracias, doctor, por esta tan valiosa, tan orientadora, tan documentada exposición, por sus apreciaciones a propósito del tema tan delicado, la tortura, y por darnos a conocer aportaciones muy útiles generadas en la Procuraduría General de la República entre quienes sirven a esa institución en el ámbito de la medicina forense. Hay un buen número de preguntas para ambos expositores, reveladoras del interés muy grande que ha generado la explicación que ellos nos han provisto. Yo he pasado todas estas preguntas a nuestros compañeros de mesa para que sean tan amables de dar la respuesta que les parezca pertinente. Les rogaría que, dado el avanzado de la hora, estas respuestas pudieran ser concisas, agrupando las preguntas según los temas. Muchas de ellas se refieren a los mismos temas. Yo recibí una que comparto con el doctor y que asumo, en la cual se me consulta acerca de mi punto de vista sobre ciertas deficiencias que se presentan en determinada entidad federativa. Se menciona una, pero no sería la única en el conjunto de la República, que no cuentan con suficientes recursos periciales para realizar una correcta investigación y que no tienen estos investigadores los salarios decorosos que debieran tener. Se viola el artículo 17 constitucional. Bien, me parece que la respuesta es fácil, aunque el problema es muy difícil. Evidentemente no se puede decir que se está garantizando el acceso a la justicia cuando los organismos que procuran esa justicia o que la administran no cuentan con los recursos para hacerlo. Difícilmente se podría decir, por ejemplo, que se garantiza la protección de la salud cuando no hay instituciones de salud, o cuando éstas no cuentan con los recursos necesarios, o cuando no tienen médicos competentes, o cuando están desprovistas de los elementos mínimos para el cuidado de la salud. Así que esta situación que aquí se me pregunta, que aquí se me consulta, pues puede ser respondida seguramente por la misma persona que la formula. Evidentemente no es esta, con escasos recursos, con nula aportación pericial, la mejor manera de garantizar el acceso a la justicia, que es el tema al que se refiere el artículo 17 de nuestra Constitución. Ese es mi punto de vista, pero voy a los puntos de vista más documentados, informados de los señores participantes. Doctora, ¿quiere usted ser tan amable de responder? Pues yo más que nada quisiera hacer una cuestión muy rápida de todo lo que englobado de las preguntas. Y contestaría que la mayoría de las procuradurías estatales cuentan con equipos de análisis espectral. El problema no es que cuenten con un equipo, el problema sería la capacitación del perito. Ustedes pueden tener un muy alto equipo de informática, pero si no les saben dar la utilidad al 100, solamente sabrán usarlo elemental. Aquí lo importante son varias cosas: que cuenten con el equipo, que el equipo sea actualizado. Son como las computadoras, compran una y dentro de 2 años o al año ya se pasó de moda. Tiene que ser un equipo actualizado, y tienen que ver actualización y capacitación de los peritos, que tienen que aprender desde microscopía, bases de física, bases de óptica, y después aprender a manejar su equipo para tenerle certeza al 100 en esa parte. Pero equipos sí hay. No, ¿qué pasa con un equipo que si nosotros lo queremos para un juzgado civil, penal o demás? Si fuera un perito particular,
puede pedírsele al juez, el abogado pedírsele al juez que el documento sea llevado a una institución, procuraduría, se haga el estudio en esa procuraduría y el resultado lo envíen, no tanto el peritaje, el resultado del estudio del documento, y que sea trasladado. Eso sí, los documentos tienen que ser trasladados a la procuraduría, los equipos son grandes, no van a las dependencias, pero sí se puede pedir un auxilio para un juicio donde sea en particular que el perito pudiera estar presente y mirar y ver los resultados y en base a eso salir en la parte de los estudios. ¿Con qué tinta pueden firmar? Con la que quieran. Todas son sujetas de estudio y todas garantizan que pueden ser validadas o no validadas dependiendo cómo lo usan en esa parte. Entonces, también eso es algo que es muy importante. El problema que tenemos de bibliografía, sobre todo para documentoscopía actualizada, es que la bibliografía está en inglés. Hay que comprar los libros fuera y hay que traerlos porque la mayoría de los libros de bibliografía sí hay en muchas, se maneja mucho, pero está en inglés la mayoría y la otra está en portugués, que son las partes donde más se ha desarrollado el estudio documental, pero sí podemos tener acceso a ellas. También una cuestión de alguien que es un poquito fuera de esto, pero que es una firma que está en un documento, ¿se puede traspasar a otro documento? Sí se puede, pero con un buen estudio pericial y una capacitación de perito lo va a detectar y va a detectar la falsificación del documento que estamos armando. ¿Por qué? Porque la firma original solamente está en uno, pero sí hay medios para que yo pueda trasladarla, pueda pasarla y pueda hacer otro. Si quien me va a hacer el estudio está capacitado, lo va a detectar y sabrá que es un documento hechizo. Pero si no, pudiéramos pasarlo como un documento bueno, si existe esa factibilidad. En términos generales, creo que la mayor parte de esto lo pudiéramos manejar. Y por último, ¿cómo puedo saber mucho espectroscopía? Ya lo vimos, tienes que abarcar muchas ramas, tienes que ver no solamente la parte escritural, sino la parte microscópica, meterte mucho en el microscopio, meter muchas cosas de físicas, muchas cosas relacionadas con lo que va a hacer para poderle dar juego a ese equipo que finalmente va a hablar por ti. Es estudiar mucho más, capacitarnos mucho más, eso es lo que nos vaya a actualizarnos. Con eso creo que terminaría las preguntas. Sí, de manera muy breve ahora pretender dar respuesta a todas las preguntas. Si se existen dictámenes médicos psicológicos especializados en casos donde se trata de delitos sexuales, específicamente el delito de violación, no, dictamen médico psicológico no lo hay, pero sin embargo tenemos protocolos de investigación pericial en delitos sexuales, que incluye todo el procedimiento del examen ginecológico en la víctima, el proctológico y el andrológico. También hay víctimas de violación que son del sexo masculino. Son protocolos de investigación pericial que se cumplen al pie de la letra y son con conceptos nacionales e internacionales. Se ha aplicado el dictamen psicológico a los arraigados y cuál es el resultado si el arraigo es en el ámbito internacional como un elemento más de tortura. Bueno, tiene dos respuestas. Sí se ha aplicado el dictamen médico psicológico desde el punto de vista pericial en arraigado. Si comentábamos hace rato que el dictamen puede ser solicitado por cualquier persona, el defensor jurídico, por la persona que se encuentra arraigada o sus familiares, ¿verdad? Toda denuncia debe ser ante el Ministerio Público de la Federación en el lugar del arraigo o en la localidad. Y el Ministerio Público tiene la obligación de cumplir cabalmente con esa disposición de ordenamiento que le hace la defensa o el detenido. Si el arraigo en el ámbito internacional como es un elemento más de tortura, pues sería un jurista quien podría dar respuesta a esto. Esta segunda parte de la pregunta. Si el probable responsable es presentado al médico legista, después es sometido a la tortura, ¿cómo podríamos acreditar que esas lesiones se les propinó un servidor público? Bueno, nosotros vemos a los detenidos y efectivamente, evidentemente, pues no los torturamos, ¿no? Pero vamos a hacer un examen físico, minucioso, amplio, muy preciso, sobre su anatomía corporal con el fin de detectar o no lesiones. Hacemos un interrogatorio médico respecto a la forma, manera y circunstancias de cómo se produjeron para ver si la versión es compatible con lo que estamos encontrando. Hay una máxima de la criminalística que dice: los indicios se ajustan a los hechos. ¿Qué significa? Que basta y sobra que el perito detecte, observe e identifique cierto tipo de lesiones para inferir si son resultados de un maltrato físico, de una tortura, o de una caída, o de un sometimiento, o un forcejeo, lucha y defensa, independientemente de lo que nos pueda decir el detenido. El detenido nos puede a veces mentir, magnificando las lesiones cuando los indicios son diferentes. O el detenido nos puede omitir información, no decirnos nada por miedo o temor,
Sin embargo, nosotros tenemos que detectar y identificar las lesiones y ahí determinar si los indicios se ajustan a los hechos. Y no los hechos que nos están mencionando se ajustan a los indicios, ¿de acuerdo? ¿Qué podríamos acreditar que estas lesiones se las propició un servidor público? Bueno, nosotros vemos a los detenidos, de acuerdo a la versión, vemos la hora de detención, el lugar de detención, las circunstancias de la misma, por parte informativa, y cotejamos y correlacionamos versiones, testimonios y declaraciones con los indicios encontrados. De determinar cuál fue la corporación policíaca o el personal policial que infirió este tipo de lesiones. ¿Cuántos dictámenes sobre tortura se han emitido en este sexenio? Del año 2003, les comenté, a la fecha, 306 dictámenes, más 20 que están en proceso a nivel nacional. Están en revisión, todo dictamen es supervisado por nuestra dirección, ¿verdad? Y le damos el visto bueno y se emite, se plasma en el dictamen oficial y se envía a las autoridades correspondientes. ¿Cuántos existen por personal militar? Pues son datos ahí sí confidenciales que están en la averiguación PRES. Nosotros emitimos un dictamen desde el punto de vista médico que va dirigido al Ministerio Público que inició la investigación. Él se encarga de continuar esta investigación y de proceder con las sanciones que correspondan, ¿verdad?, a los servidores públicos que las cometieron. Si un reo es torturado por sus custodios, ¿a qué autoridad debe de recurrir para hacer este tipo de denuncias? Ante el Ministerio Público de la Federación, ante el juez o ante el Ministerio Público de la localidad del Fuero Común. Si el Ministerio Público de la propiedad del Fuero Común no cuenta con este tipo de especialistas, este tipo de formatos, puede solicitar a la PGR que designe un perito en colaboración y de ahí pueda emitir un dictamen. Algunas instituciones de procuración de los estados, ya dijimos, tienen ya su formato, su documento y ellos mismos lo aplican. Si dentro del sistema penitenciario difunden esta información, se ha dado capacitación a servidores públicos sustantivos de todas las instituciones, a jueces, magistrados y a custodios de autoridades de penales federales. ¿Ustedes hacen rastreo de hemosiderina para demostrar tortura? La hemosiderina, desde el punto de vista médico, es una descomposición de la sangre, que principalmente se da por contusiones directas. Nosotros lo que aplicamos son estudios histopatológicos para buscar, cuando no hay evidencia externa, no hay evidencia física externa, o sea, huellas de lesiones, pero el sujeto nos denuncia que fue torturado tiempo atrás, por lo cual no hay lesiones ahorita, en ese momento podemos hacer estudios histopatológicos, ¿verdad?, con su anuencia, con su autorización. No sé si la respuesta quedó respondida en este sentido. ¿Qué test o exámenes psicológicos se hacen a probables víctimas de delitos sexuales? Bueno, aquí el área sería la encargada, ¿verdad?, de dar respuestas. Sin embargo, es una gama, ¿verdad?, una batería de estudios psicológicos que van de la mano con el estudio médico forense para determinar los ataques sexuales en cualquiera de sus modalidades. ¿Usted como perito qué opina que las defensorías de oficio de algunos estados no cuentan con cuerpo de peritos en su sistema acusatorio? ¿O tendrán que formarlos o tendrán que solicitar la colaboración de la Procuraduría General de la República en cualquier parte del país para que intervengan en sus casos que ellos llevan? ¿Usted podría colaborar con alguna defensoría de oficio que no cuentan con los peritos, ya que los imputados son pobres? Damos atención a jueces, a magistrados, a jueces en cualquier instancia, a ministerios públicos del Fuero Común, de la Federación y, por supuesto, a la defensoría de oficio. Tenemos casos donde ha sido a solicitud de la defensoría de oficio que hemos intervenido. Sin embargo, también hay un desconocimiento, puede ser amplio, por parte de ellos, porque nos piden que apliquemos el protocolo de Estambul. Y además, a veces, cuando el dictamen, es interesante, cuando el dictamen sale en contra de los intereses de la defensoría de oficio, critican el dictamen y critican la actuación del perito de la Procuraduría al decir que no tiene ninguna certificación en este tipo de investigación. También quiero decirles que efectivamente no hay ninguna institución nacional ni internacional que certifique a los peritos médicos en este tipo de estudios. Este es un documento que salió solo por la PGR, nadie más lo hizo, lo estamos difundiendo a nivel nacional, tendrá que ser norma oficial en cierto momento cuando la casuística sea importante, y de ahí nos iremos, quizá en un futuro, a una certificación en este tema. Pero es una investigación pericial completa y metódica y descriptiva e ilustrativa porque lleva fotografías y siluetas. ¿Quién sanciona a los servidores públicos que torturan? Bueno, la denuncia tiene que ser ante el Ministerio Público, por supuesto. El Ministerio Público entrega la revisión previa por el delito en particular y pasa al siguiente proceso, que es el proceso penal.
¿Cómo se determina quién es la persona que ha causado la tortura? ¿Se basan únicamente en el hecho de la víctima? Pues sí, de inicio, ¿no? Si yo estoy denunciando, tengo la obligación de aportar elementos probatorios, testigos, en fin, para poder integrar esta investigación. Hoy se dio a conocer un video en el que unos detenidos en Tepito fueron torturados, metiéndole la cabeza a una cubeta con agua, pero ellos no denunciaron nada. ¿Qué pasa en estos casos? Efectivamente, los vimos en el periódico, son tratos crueles de inicio, inhumanos, degradantes, excesivos, inadmisibles, ¿verdad?, técnicamente desde el punto de vista médico. Esto puede ser tortura. Sin embargo, hay que ver si los policías, lo más seguro que sea, en ejercicio de sus funciones, en una investigación violenta, pero también hay que ver si es con un fin determinado, si es un castigo, o es para obtener una confesión, como dice la definición de tortura en la ley federal, ¿sí?, con el fin de obtener una confesión, etcétera. Y finalmente, ¿por qué les es tan difícil a las procuradurías consignar casos de tortura? El Ministerio Público lleva a cabo su función ministerial, lleva a cabo la consignación por tortura como tal, y ya le corresponde a la autoridad judicial determinar si estamos ante una modalidad de delito, entre ellos quizá el abuso de fuerza, el exceso de abuso de autoridad, exceso de fuerza o tortura como tal. Muchas gracias, doctor. Tengo aquí una pregunta que no quiero dejar de atender, creo que es la última que se ha recibido y se dirige a su servidor. Se me pregunta qué diferencia hay, si es que existe tal diferencia entre los protocolos de México y de la Corte Interamericana. Quisiera yo aclarar que la Corte Interamericana no tiene protocolos propios, no es un organismo técnico de investigación, sino un tribunal. Así que la Corte Interamericana recibe elementos probatorios de las partes contendientes, los considera, los analiza y desde luego toma en cuenta los protocolos generalmente accesibles, los estándares de investigación más avanzados. Evidentemente, si México tiene, por trabajo que ha hecho la propia República, un protocolo, un estudio, un examen, una manera de indagar la existencia de tortura que sea suficiente, clara, exhaustiva y convincente, la Corte, como cualquier tribunal, no solamente la Corte Interamericana, lo tomará en cuenta. Si llegara a estimar que es insuficiente o incompleto, tendrá que hacerlo notar y ciertamente no podría fundarse en un documento insuficiente o incompleto para tomar sus decisiones. Pero, en síntesis, no tiene un protocolo propio, sino se basa en aquellos elementos de prueba que le allegan los contendientes. Y se me pregunta también qué se requiere para ser perito en la Corte Interamericana. La Corte Interamericana no tiene una plantilla propia de peritos, sino que recibe los dictámenes periciales que aportan las partes. Las partes son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la víctima o supuesta víctima o los representantes de la víctima y el Estado. Son quienes proponen peritos en las materias de las diversas especialidades que entran a consideración de la Corte Interamericana. Eventualmente es posible que la Corte quiera designar y designe un perito tercero cuando los resultados de los dictámenes presentados por las partes no son satisfactorios, pero esto no ocurre con frecuencia. Regularmente basta con los dictámenes que presentan, con los peritos que presentan las partes para que la Corte pueda formarse un juicio. Recuerden ustedes que la Corte no es un órgano de investigación de delitos, es un órgano de consideración o de enjuiciamiento sobre violaciones de derechos humanos y por lo tanto a esto es a lo que se extiende su competencia. Pero bueno, por supuesto que puede designar peritos cuando lo estima necesario. Regularmente los peritos los presentan las partes y regularmente esos peritos presentados por las partes rinden dictámenes razonables, suficientes, que no siempre son coincidentes, para formar el criterio finalmente de la Corte. Quiero, en conclusión de esta muy valiosa sesión de trabajo, reiterar nuestro reconocimiento, y digo nuestro porque es el del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el de la Academia de Ciencias Penales, el de la doctora Olga Hilo de González Mariscal y el mío, a nuestros colegas en esta mesa, a nuestros amigos, los doctores que han sido tan generosos con su tiempo y que sus conocimientos compartiéndolos con nosotros. Ha sido una magnífica sesión, como seguramente lo será la de mañana, en la cual otros
peritos, otros miembros de la Academia de Criminalística, nos harán el favor de referirse a temas verdaderamente relevantes, verdaderamente importantes, como es la investigación pericial en cibercriminalidad, la identificación criminalística a través de la voz, el análisis forense de las drogas sintéticas y la investigación criminalística de los delitos ambientales. Les invitamos a quienes están participando en estas jornadas a estar aquí presentes mañana a las 5 de la tarde para la última sesión de las propias jornadas. Muchas gracias y buenas noches.